Vamos a tener una palabra de oración, hermano, para empezar con la enseñanza del día de hoy. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, mi Dios, rogándote sabiduría para entender tu palabra, para saber interpretarla, oh mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, que hable a la congregación, Padre, que confronte los corazones, mi Dios, y que los ayude, Padre, a entender, mi Dios, tu palabra. Oh mi Dios, gracias por tu poderosa palabra, mi Dios, que ha sido, mi Dios, de gran ayuda para tus hijos, poder enfrentar este mundo perverso, mi Dios, este mundo lleno de maldad. No hemos podido, Padre, hemos podido enfrentar este mundo con tu palabra, mi Dios. Oh Padre, gracias por cada hermano, cada corazón que te está escuchando, mi Dios, cada oyente también que te está escuchando, mi Dios. Gracias, mi Dios. Ten misericordia por aquellos que no te conocen, Padre. Sabemos, mi Dios, que esta obra es totalmente tuya, mi Dios. Es por medio de tu voluntad, mi Dios. Oh Padre, gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir con la serie de 1 de Timoteo. Estamos empezando esta serie en el capítulo 1. Ya vamos por el versículo 12. Hemos decidido, el cuerpo de anciano junto al pastor, enseñar positivamente versículo tras versículo para que sea la misma palabra de Dios la que nos enseñe, la que nos hable, la que nos guíe, y tratar de ir desmenuzando versículo por versículo para comprender lo que Dios quiere decir para nuestra vida. En la enseñanza pasada hablamos sobre la fuente de la gracia. Se tocó el punto sobre la fuente de la gracia y vimos cómo es posible que un hombre tan perverso puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El pastor explicó un poco sobre la historia del apóstol Pablo. Yo creo que todos conocemos la historia del apóstol Pablo y cómo es posible que él pudo cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero hermano, esto es el poder de Dios, es la gracia, y la gracia es algo inmerecido. Él no se lo merecía, pero Dios, por medio de su voluntad, decidió tomar al apóstol Pablo, a Saulo, y convertirlo en Pablo, convertirlo para el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo usa su propio ejemplo para mostrar indirectamente lo dañino, hermano, que es él a hacer uso incorrecto de la ley. ¿Por qué él hacía el uso incorrecto? Porque recuerden que Pablo, siendo también fariseo, él pensaba que estaba cumpliendo al pie de la letra la ley y estaba perfectamente sirviendo a la ley de Dios, pero estaba totalmente equivocado. A la vez que en este pasaje el apóstol Pablo exalta la gracia de Dios, tomando su propia vida como ejemplo. Hoy vamos a ver sobre, ustedes han escuchado el himno que habla sobre sublime gracia. Hoy vamos a ver sobre la sublime gracia de Dios, cuando Dios salva y transforma la vida de un ser humano. Timoteo debía continuar predicando la gracia de Dios, porque solo este evangelio remueve la gloria o promueve la gloria de Dios. Ahora vamos a tratar otros puntos fundamentales sobre la gracia de Dios. Como le dije a un inicio, vimos la fuente de la gracia de Dios. Dice el versículo 12, el ministerio de Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La fuente de la gracia de Dios, primero que todo, es nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero volver a leer desde el versículo 12 al versículo 17 de 1 de Timoteo.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a iniciar con el siguiente punto, que habla sobre la necesidad de la gracia de Dios. Vamos a ver cuál es esa necesidad. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo unos 30 años después de su conversión. Imagínense, unos 30 años después de su conversión. Y sin embargo, él no había podido olvidar en lo que Cristo había hecho por él. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy no hemos podido olvidar lo que Cristo hizo en nuestra vida? Al recordar esto, Pablo no pudo dejar de expresar su agradecimiento por toda la bondad y misericordia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con él. Dice, doy gracias al que me fortaleció. Él empieza con un agradecimiento. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Hermanos, el apóstol Pablo, en camino a Damasco, iba respirando amenaza contra el nombre de Cristo y contra los suyos. Él iba con una energía tan fuerte para matar a los cristianos. Él iba con mucha ira, él iba con mucho enojo a matar a los cristianos. Ahora, no se han puesto a pensar que cuando iba camino a Damasco, ¿por qué Dios, siendo poderoso, no abrió la tierra y se lo tragó vivo, completo, se lo tragó? ¿Por qué Dios no hizo eso? Si Saulo era perverso, iba a matar a los cristianos. Y yo creo que hoy en día vemos a alguien así, decimos que se muera, que Dios lo mate lo más rápido posible, porque eso es lo que vamos a pensar. Entonces no nos hemos puesto a pensar, ¿por qué Dios, en vez de aparecerse y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, hasta aquí llegó tu día, se abrió la tierra y se lo comió vivo. No pasó así. ¿Saben por qué? Porque Dios tuvo misericordia de su vida, así como la tuvo con nosotros. Amén. Él, siendo miserable, y no solamente lo salvó, sino que lo transformó en un abrir y cerrar de ojos. Y también, aparte de que tuvo misericordia por él, lo salvó, lo transformó, él dice aquí, poniéndome en ministerio. En otra palabra, poniéndome en servicio. Dios de una vez dice, Saulo, ven acá, te quiero para el servicio de mi obra. Poderoso. Una vez Dios nos salva y nos transforma a nosotros, es para el servicio de su obra. Es para el servicio de su obra. Dice, poniéndome en el ministerio, poniéndome en el servicio. Hermano, por eso no hay lugar en el cristianismo que se llame vanagloria. No hay lugar en el cristianismo esa palabra, hermano. Porque todos nosotros, antes de llegar a Cristo, éramos perversos, éramos malos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Todo lo bueno que tenemos hoy en día, debemos darle gracias a Dios. Amén. Todo lo que somos, se lo debemos a la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros éramos malos. Nosotros no pensábamos
en ser bueno, en la verdad no pensábamos en nada de eso. Pero por la misericordia de Dios, hoy en día podemos tener virtudes buenas. Por Él. Cuando Pablo dice, Cristo me tuvo por fiel, ¿eso quiere decir, hermano, que Cristo vio algo bueno en Pablo? ¿O Cristo dijo, bueno, en Él, dentro de Él veo fidelidad? En ninguna manera. Más bien fue el llamamiento eficaz que Cristo le hizo a Pablo lo que hizo que él fuera fiel. Antes nosotros no éramos fieles. Antes, si nos invitaban a la iglesia, ni le ponían importancia. O ni le hacían caso a nadie sobre eso. No éramos fieles. Ni en la lectura, ni en la oración, ni en nuestra vida de santidad. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos salvó, nos transformó, ahora nosotros somos fieles. Y lo hacemos libremente, no obligados, libremente. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 7, versículo 25. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 25, dice así. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien he alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En ese momento el apóstol Pablo no tenía mandamiento del Señor en cuanto a la virgen. Y él dice, bueno, pero yo voy a darle mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Una vez la misericordia de Dios nos alcanzó, nosotros vamos a ser fieles, hermano. Vamos a ser fiel naturalmente. Vamos a ser fiel sin obligación, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, la fidelidad de Pablo fue producto de la misma gracia divina, hermano. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, engurriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice Pablo que cuando Cristo se encontró con él era un perverso, un ignorante, un incrédulo. Y sin embargo Cristo se fijó en él. Cristo se fijó en él siendo incrédulo, siendo perverso. Yo no sé cuánto le ha pasado que a veces tenemos conocido bastante malo, pero malo. Y decimos nosotros, está difícil que esa persona, porque lo hemos dicho, está difícil que esa persona se convierta a Cristo. Y vemos a estas personas tan perversas, pero hermano, Pablo era, yo creo que el triple. Pablo era el triple y Dios lo convirtió. Porque no es de nosotros, hermano, es poder de Dios para salvación. Es la gracia salvadora de Dios la que puede cambiar de un hombre, un corazón de piedra a un corazón de carne. No es de nosotros. Pablo estaba en todo momento hablando mal de Cristo, pero más aún él forzaba a los que iba a perseguir, lo forzaba a que blasfemaran de Cristo. Le decía, si te niegas a Cristo, si hablas mal de Cristo, no te maten, como se ve hoy en día en algunos otros países. A pesar de que él hablaba mal de Cristo, forzaba a los otros que hablaran mal de Cristo. Imagínense, hasta peor. Esforzaba a los otros para que blasfemaran contra Cristo. Pero aparte de eso, se convirtió en un perseguidor de la iglesia. O sea, no solamente estaba satisfecho de hablar en contra de Cristo, él también quería hacerle daño a la iglesia de Cristo. Eso era su hobby, se puede decir. Eso era la satisfacción de Saulo, hacerle daño a la iglesia. Él quería verlo sufrir. Recordemos lo que le pasó a Esteban cuando demostraba la verdad de Cristo. En ese estadio, todo el mundo mirándolo. Ahí, ¿quién estaba? Saulo. Ahí también él estaba.
Pablo dice, yo odiaba tanto a Cristo y odiaba tanto el Evangelio. Vamos a buscar Hechos, capítulo 26, versículo del 9 al 11. Miren esto. Hechos capítulo 26, del 9 al 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. ¿Ustedes saben en qué se la pasaba Saulo? Se la pasaba buscando autorización de los sacerdotes, de los principales, para que le dieran el permiso de ir a atacar. Y cuando lo mataron, yo di mi voto, imagínense. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades. Espérate, ya yo hice lo que tenía que hacer aquí, en el coco de la chorrera. Ahora voy a pedir permiso a los líderes, los principales. Denme permiso para ir a otra parte a seguir persiguiendo, que allá me di cuenta que hay un grupo cristiano. Él no se satisfacía solamente en ese lugar a hacer daño, pedía permiso para ir a otro lugar. Hermanos, qué sed de venganza tenía este hombre. Tanto así que pidió permiso, hermano. Denme permiso para ir a otro lugar, a torturar, a exigir que blasfemen el nombre de Cristo. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, al aparecerse en camino a Damasco, no le abrió la tierra para tragarse. Dijo, tengo misericordia de ti y ven que te voy a poner a mi servicio. Hermano, fue a este perverso, a este blasfemo, a quien Cristo salvó por gracia. La gracia es algo inmerecido. La gracia ha llegado a tu vida y a la mía. Y vamos a seguir viendo el siguiente punto, que es el poder de la gracia. Observamos que dice él, mas fui recibido a misericordia. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, envidiador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Esto no significa de ninguna manera que la ignorancia justifica a las personas, más bien lo hizo porque era un incrédulo. Hay que tener cuidado, hermano. Cuando leemos un versículo, vamos a tratarlo de repetir, para que Dios nos ilumine al estudiar su palabra. Miren lo que dice aquí. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Estamos hablando de ignorancia. Pero esa ignorancia va acompañado a algo. En incredulidad. La ignorancia que él utiliza aquí es que todavía él no había sido iluminado por la gracia de Dios para entender el Evangelio. Él es el que escuchó y se justifica. Escuchen esto. No, lo que pasa es que por ignorancia pequé, por ignorancia caí. Ya no somos ignorantes, ya somos iluminados por la gracia de Dios. Hay que tener cuidado. Y si antes enseñamos lo diferente, pidámosle perdón a Dios. Ya no somos ignorantes. La ignorancia es acompañada de la incredulidad. No te consideres hijo de Dios aún si eres incrédulo. Hermano, qué ilustración del poder salvífico de la gracia de Dios tenemos en el apóstol Pablo. Si nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, fuimos salvados, transformados, ya no cabe en nosotros que pecamos por ignorancia. Inmediatamente ya no vamos a pecar por ignorancia, porque fuimos iluminados con el Evangelio de Dios, con el poder de Dios. Si estás pecando y pensando que es por ignorancia, lo que pasa es que todavía eres incrédulo.
Eso es lo que la palabra enseña. No vamos a pecar por ignorancia. Dios tiene poder, hermano, para tomar un corazón perverso y lleno de maldad y transformarlo. Y convertirlo en un corazón dispuesto en amar y servir y obedecer la ley de Dios. Ya les digo, nosotros no estuviéramos aquí, hermano, estuviéramos en otro lugar. Hoy domingo todo el mundo quiere hacer de todo menos ir a la casa de Dios. Todo el mundo quiere aprovechar el domingo como un día libre, como es el único día que tengo para descansar, para hacer de todo menos para ir a la iglesia, o menos para dedicárselo a Dios. Eso lo hacen los corazones malos, perversos. Si no lo queremos ver así, son personas incrédulas, personas que no tienen ni un poquito, tienen la gracia de Dios en su vida. Y vamos a ver dónde más participó el poder poderoso de Dios. Vemos ese poder obrando en la vida de Mateo, un publicano, extorsionador, ladrón, y vemos cómo el poder salvífico de la gracia de Dios viene sobre la vida de él. En su momento el Señor Jesucristo le dijo: Mateo, sígueme, y él dejó todo. Ahora, ¿quién lo buscó? El Señor Jesucristo. ¿Quién buscó a Saúl? El Señor Jesucristo. ¿Quién te buscó a ti y a mí? El Señor Jesucristo. Él es el que, la misericordia de Él llega a tu vida, te salva y te transforma. Vemos ese poder obrando en la mujer samaritana, una mujer ramera, una mujer que vivía una vida perdida. Pero cuando se encuentra con ¿quién? Con el Señor Jesucristo se encuentra. Se convierte en una portavoz del Evangelio. Dice que se fue predicando la palabra de Dios cuando se encuentra con el Señor Jesucristo. Vemos el poder salvífico de la gracia de Dios en el endemoniado. Dice que al endemoniado le ponían cadenas que él rompía. Estaba lleno de demonios, estaba lleno del poder de Satanás. El pueblo temía, el pueblo le tenía miedo a ese hombre. Pero dice que llegan un día y él estaba hablando tranquilamente, estaba en paz. ¿Y qué le había pasado al endemoniado? Se encontró con el Señor Jesucristo. Se encontró con la misericordia de Dios y todo cambió. Vemos ese poder de Zaqueo, hermano. Ustedes conocen al ladrón. Zaqueo era el jefe de los ladrones. Era el jefe de los ladrones. Y sin embargo se encuentra con el ¿quién? Con el Señor Jesucristo. Y dice que comenzó a devolver todo. Y hasta más comenzó a devolver. Y también encontramos el poder de Dios en personas moralistas y religiosas. ¿Usted la tocó de hablar con personas moralistas? Ay, eso es horrible. Personas que no creen en Dios, que comienzan a hablar de todo, filosofías huecas, humanas, no creen en Dios, moralistas, otras religiosas. ¿Quién era religioso? Nicodemo. Era religioso, era fariseo. Y son hasta peores. Sin embargo, la gracia de Dios transformó a Nicodemo. Hermanos, la gracia de Dios alcanza a todo hombre malo. No limitemos la gracia de Dios. No digamos hasta aquí llega la gracia de Dios. A veces vemos personas tranquilas, a pesar que son incrédulas, y decimos, bueno, a esta sí le voy a predicar, ¿eh? Porque esta sí yo creo que va a recibir el Evangelio. Hermanos, predícale a esos hombres perversos que conoces. Porque la gracia de Dios no es limitada. La gracia de Dios puede llegar a estas personas. Estas personas son incrédulas y pecan ignorantemente porque son incrédulas. Y la gracia de Dios, hermano, el poder de Dios, no nos vamos lejos, nos vamos a esta congregación. El poder de Dios también transformó nuestra vida. Hay muchos testimonios aquí. Quizás usted antes era. Pero hoy en día usted
fue salvado y transformado por el poder de la gracia de Dios. Dios tenía razón, hermano, para enviarnos a todos al infierno. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecían el infierno, pero llegó su gracia irresistible. Llegó como auxilio y no solamente nos salvó, sino que también nos concedió el privilegio de ser libres. Hoy en día somos libres, hoy en día estamos transformados. Así que, hermanos, seguimos con la medida de la gracia. Vamos a seguir con el siguiente versículo. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. No limitemos la gracia de Dios. La gracia de Dios fue más abundante de la maldad de antes y de hoy. Hoy en día el mundo está peor. Hay mucha maldad. Mucha maldad. Yo decía que en la calle encontrarse un hijo de paz es difícil. En la calle tú te encuentras nada más incrédulos. Y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es más abundante. Vamos a ver cómo John MacArthur define la gracia de Dios de esta manera. Se la voy a leer textualmente. La gracia de Dios es una amante perdón de Dios que exime del juicio y promete bendiciones temporales y eternas, dado a pecadores, culpables y condenados gratuitamente, sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basado en nada que ellos hagan o dejen de hacer. La gracia salvífica de Dios, hermano, vuelvo y repito, es para los culpables, los pecadores, los condenados, y es dada gratuitamente. No pide, la gracia de Dios no pide que nosotros hagamos algo para alcanzarla. Tampoco pide que dejemos de hacer algo para alcanzarla. La gracia de Dios va a llegar a tu vida inmediatamente. Va a cambiarte, va a salvarte inmediatamente. La serie que hemos dado de los Gálatas, vimos que los falsos maestros, herejes, y también pasaba aquí en Timoteo, enseñaban que necesitábamos hacer algunas cosas para poder ser salvos. Y Pablo no se cansaba de defender, tanto así que él aquí habló de su testimonio. Hermano, y cuando nos preguntamos, Pablo debió ser condenado. Pablo merecía ser condenado, era culpable de juicio y también él lo sabía perfectamente. Pero llegó el auxilio, llegó nuestro Señor Jesucristo, llegó la gracia de Dios, no solamente lo salvó, sino también lo transformó. Hermano, ¿cuántos de nosotros somos salvos y somos nuevas criaturas? Pero eso fue por la gracia de Dios. Vuelvo y reitero, en otra ocasión no lo he dicho, no hay un centro de rehabilitación que cambie a una persona. No hay un psicólogo que cambie a una persona. Eso es imposible. Lo puede ayudar un mes, 2 meses, 3 meses, pero después la persona queda haciendo hasta peor. Esto es imposible. El único que cambia de una persona, de siendo muerta a una persona viva, a una persona iluminada, es la gracia de Dios, el poder de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, lo que somos hoy en día no es por nosotros, es por la gracia de Dios que ha trabajado en nuestra vida. Es la gracia de Dios. Vámonos a Tito, capítulo 2, después de 2 Timoteo,
Tito capítulo 2, versículo del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermano, la gracia de Dios nos ha traído hasta aquí. Entonces, pensemos, ¿en qué lugar de esta doctrina nosotros podemos situar al cristiano carnal? ¿Dónde podemos situar a ese cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios, pero todavía vive como si fuera impío? ¿Dónde lo podemos situar? En ningún lugar, en ninguna parte. Aquellos que han dicho, no, yo fui salvo, fui salvo por Dios, pero lo que gobierna en él es su propio yo. Ese cristiano no podemos situarlo en ninguna parte, hermano, en ninguna parte. Nadie tiene derecho en decir que ha sido salvo por la gracia de Dios, pero no ha sido transformado por la gracia de Dios. Hay que tener cuidado. Así como la ignorancia, cuando se peca, está acompañada ¿de qué? De incredulidad. El que peca por ignorancia es porque es incrédulo. El Hijo de Dios no peca por ignorancia. Así, la fe la gracia salvadora, la gracia de Dios, así como salva, no se queda ahí. Te salvé y ahí quedaste. Salva y transforma, eso va unido. Salva y transforma. Así que, hermano, hay que tener cuidado, hermano. Por los frutos lo conoceréis, dice la palabra de Dios. El cristiano carnal le gusta justificarse diciendo yo soy salvo, pero vive como un impío. No le interesa nada. No le interesa nada con Dios. Dice el versículo, más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. El amor del que está hablando aquí no simplemente es una expresión verbal, hermano. Eso no quiere decir que cuando Pablo, la gracia salvadora llegó a él, Pablo se volvió cariñoso. Eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. No quiere decir que Pablo de una vez, al tercer día, cuando él se fue a predicar la palabra, él se fue diciendo, hola, te quiero mucho, hermano, te quiero mucho. ¿Cuántos han escuchado esos aquellos que dicen, te quiero en el amor de Cristo? ¡Qué hipocresía! Y así lo digo, ¡qué hipocresía! ¿Saben cómo se demuestra ese amor del que está hablando la palabra de Dios? Un amor que se muestra en el servicio. Se muestra, no se dice verbal, se muestra en el servicio. Un amor que se muestra en el sacrificio de los unos por los otros. Un amor que se muestra en la amonestación de los unos por los otros. Porque si yo amo a mis hijos, yo los corrijo. Yo les doy un palazo, porque yo los amo. Pero si yo no los amo, yo no los corrijo. Los dejo que sigan siendo lo que son. Y si Dios no nos ama a nosotros, no nos corrige. A veces nos preguntamos por qué ese hombre tan perverso, tan malo, tan blasfemo, sigue creciendo y creciendo y sigue creciendo, pero es porque ese hijo del diablo. Ese hijo del diablo, él va a seguir creciendo, creciendo en plata, creciendo en lo otro, pero es porque ese hijo del diablo. El hijo de Dios va a ser corregido. Tanto así, hermano, que si yo tengo que amonestarte hoy,
no te enojes conmigo. Porque de eso se trata el amor de Cristo. Cuando nos amonestamos unos a otros. Tanto así que si ustedes hoy en día también me tienen que decir algo, no me tengo que enojar. Más bien tengo que darle gracias. Porque para eso estamos unos a otros, ayudándonos a salir del error y seguir adelante. Ese amor también se muestra en la preocupación del estado físico y espiritual de uno por los otros. ¿Cuánto estamos pendientes de los hermanos que están mal de salud? ¿Cuánto estamos pendientes del hermano que está mal espiritualmente? ¿Cuánto estamos pendientes en el estado físico, hermanos? ¿Cuánto estamos ayudando a los hermanos que necesitan? ¿O cuánto estamos solamente diciendo, si necesitas algo, yo te lo voy a dar? O tranquilo, vete tranquilo, por ahí te ayudo. Hermano, la palabra de Dios nos manda a demostrar el amor con hechos. ¿Cuánto estamos ayudándonos unos a otros? ¿O cuánto seguimos siendo egoístas? El amor del que Pablo hablaba aquí era de hechos. Era diciéndote, necesitas comida, aquí tienes. Necesitas medicina, aquí tienes. Necesitas ropa, aquí tienes. Necesitas esto y lo otro, aquí tienes. Necesitas palabra de Dios, aquí tienes. De eso es lo que el apóstol Pablo, y de eso es de lo que la palabra nos enseña a nosotros, el amor de hechos, en preocuparnos los unos a los otros. El que no posee estas características definitivamente no puede decir que la gracia de Dios lo ha salvado y lo ha transformado. No puede. Lo que pasa es que si yo le doy eso, me voy a quedar sin nada. O me voy a quedar con menos. Hermano, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios para que Él nos siga restaurando, nos siga cambiando en esos aspectos. Y vamos a ver el siguiente versículo, del 15 al 16, el propósito de esa gracia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Alrededor de todas las cartas del apóstol Pablo, él menciona mucho esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense, en el apóstol Pablo no había ningún orgullo. Él decía, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Dios no mandó a abrir la tierra que me tragase. Dios dijo, tengo misericordia de ti. Para que Jesucristo mostrase en mí él primero toda su clemencia. Para ejemplo de lo que habrías de creer en Él para vida eterna. Cristo Jesús vino al mundo a salvar al pecador. A eso vino Cristo. Pero Cristo Jesús únicamente murió por aquellos a quien el Padre había predestinado antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que creemos nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, tú y yo ya habíamos sido predestinados para estar hoy, 31 de julio, aquí escuchando su palabra. Esto no es casualidad. Esto no es porque se dio. Esto es porque Cristo lo quiso así. Cristo murió únicamente por aquello a quienes el Padre había predestinado. Yo digo, si Cristo murió por todo el mundo, no existiese el infierno, porque el poder de Cristo es el poder de Cristo. No hay quien se compare al poder de Cristo. Y pónganse a pensar, si Él hubiese morido por todo, no existe el infierno. No existe el infierno. Pero Cristo murió por los escogidos. Cristo murió para que tú y yo no fuéramos a ese infierno. Y no tanto eso, para que no recibiéramos la ira de Dios.
porque Dios nos salvó de su ira. Cuando Cristo llevaba esa cruz pesada, ahí iba el nombre tuyo y mío, y de todos aquellos que van a ser salvos y transformados. Y para terminar, vamos a ver la respuesta de la gracia. Dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo el apóstol Pablo empieza agradeciendo y termina alabando. Qué bonito, hermano. Si nosotros demostramos que Cristo nos salvó y nos transformó, nosotros vamos a vivir agradeciéndole a Él. Vamos a vivir agradeciéndole y vamos a vivir alabando su santo nombre. El apóstol Pablo, a pesar de que habían pasado 30 años su conversión, seguía adorando, seguía agradeciendo a Dios por la misericordia que lo alcanzó. Y nosotros asimismo, hasta el día que nos muramos, tenemos que seguir agradeciendo y alabando a Dios por la salvación y por transformar nuestra vida. Yo antes llegué a decir, hermano, no sé ustedes, yo me imagino, yo antes llegué a decir, esto para mí va a ser imposible dejarlo. Esto para mí va a ser imposible dejarlo. Pero llegó el minuto que no sé qué pasó. Solo Dios es el poderoso que pudo hacerlo. No sé cómo fue, hermano. Llegó un momento que Pablo dice, voy a predicar, y todo el mundo cuando lo ve, ay, mira, viene Saulo a matarnos. Y no, yo vengo con palabra de Dios. Eso fue algo impresionante. Váyanse a ese lugar, llévense ustedes, váyanse a esa historia. Si viene él, yo voy a asustarme. Vienen a matarnos. Y iba Pablo totalmente transformado por la gracia de Dios. Y va Pablo a predicar la palabra de Dios. Por tanto, hermano, en primer lugar, él dice, por tanto, al Rey de los siglos, al único Rey, inmortal, nadie puede detener su mano. Una vez Job cuestionó a nuestro Dios, lo cuestionó. Y comenzó Dios a describirle todo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fui al abismo? Cuando hice el abismo, cuando hice lo otro. Y llegó el momento cuando le dice, ahora Job, te toca hablar, habla. Y dice que Job se tapó su boca. Se prefirió tapar la boca. Y así mismo Pablo dice, ¿quién puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Quién? Nadie. Y aquel hombre perverso que usted conoce en su vida, Dios lo puede restaurar. Dios puede transformarlo. El cual toma el corazón malvado de este hombre y lo pone a servicio de la iglesia. Definitivamente, Él es el Rey de los siglos, hermano. Y aparte de todo, Pablo menciona algo muy poderoso. Aquí dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al que no veo, pero creo en Él. Dice Pablo, invisible, no lo he visto, pero es poderoso. Es al que nosotros le adoramos, en espíritu y en verdad. Hermano, la gracia de Dios es irresistible. Nadie puede con ella. Dice Pablo, yo iba respirando venganza, iba respirando muerte, sangre, y me encontré con el Rey de los siglos. Me encontré con el Dios invisible, inmortal, al único y sabio, el poderoso, y me cambió de muerte a vida. Usted iba derechito al infierno. Y en nuestro camino nos encontramos con el Rey de los siglos, nos encontramos con el Dios inmortal, nos encontramos con el Dios invisible, al único y sabio Dios. Y por eso dice, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
No nos cansemos de agradecer, no nos cansemos de alabar su santo nombre. Este es el sentir que tenía el apóstol Pablo y este es el sentir que nosotros debemos tener. Hemos sido salvados, hermano. Amén. Y no solamente salvados, hemos sido transformados. Antes éramos y ahora somos. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, Padre, agradeciéndote, mi Dios, porque nos has salvado y nos has transformado, mi Dios. Ese corazón de piedra ya no lo tenemos, Padre. Tenemos un corazón, mi Dios, de carne, mi Dios, un corazón de amor y fe en Cristo Jesús, Padre. Mi Dios, te agradecemos, oh Dios, Rey de los siglos, Dios inmortal, Dios invisible. Te damos la gloria y la honra como solo usted se la merece, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos alcanzó. Gracias, mi Dios, porque la gracia salvífica nos alcanzó. Gracias, mi Dios, porque nos encontramos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo y has tenido misericordia de nosotros. Oh Dios, asimismo todos te rogamos por aquellos que no te conocen. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de nuestros familiares que no te conocen, Padre. Ten misericordia de nuestros conocidos, amistades que no te conocen, oh Dios. Mi Dios, tu gracia no tiene límite. Tu gracia es sobreabundante, mi Dios. Abunda y abunda sobre el pecado, Padre. Y por eso tenemos fe, Padre, que tu gracia puede alcanzar a muchos. Oh mi Dios, te rogamos por nuestros familiares que no te conocen, Padre. Por nuestros allegados que no te conocen. Por aquellas personas que no te conocen. Ten misericordia de sus vidas, Padre. Ayúdanos a seguir dando buen ejemplo, Padre. Ayúdanos a seguir demostrando que somos luz en este mundo. Que ya estamos iluminando con el Evangelio, mi Dios. Ayúdanos a seguir demostrando esto, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, Padre, en este mundo perverso, en este mundo malo. Gracias por ser nuestro consolador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.